Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Tensión en Vistahermosa Meta. Campesinos chocan con soldados de fuerzas especiales que iban a erradicar cultivos ilícitos sin aviso previo. Los asesinatos de líderes sociales se reproducen en todo el país. Esta semana fueron 4. Fiscal anticorrupción habría sido removida de su cargo por nexo personal con el exdirector de inteligencia del Ejército. 1.100.000 personas en la localidad de Kennedy en confinamiento total en Bogotá por velocidad del contagio. Otra pandemia azota región frutera de Boyacá. Se trata de la mosca del Mediterráneo. Aquí está. Esta es la imagen del día. La intensa balacera de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1 para tratar supuestamente de retirar a los campesinos de la zona en que los militares planeaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos. 3 campesinos resultaron heridos y al respecto el comandante de la Fuerza de Tarea Omega ordenó una investigación. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 1, la Red Independiente. Les tenemos las noticias del fin de semana e iniciamos un enfrentamiento cívico-militar con disparos de fusil y gritos de lado y lado. Alteró el orden público en una población rural de Vistahermosa en el departamento del Meta. Carlos Cárdenas, buenas noches. Mabel, esta semana un grupo de soldados llegó a la zona aparentemente para erradicar cultivos ilícitos, pero sin previo aviso a la comunidad, esta se sintió no solo agredida, sino también atemorizada. ¡Mátenos! ¡Mátenos, cobardes! ¡Mátenos! ¡Mátenos! Representantes de comunidades de la región del Río Guayavero, en el sitio conocido como Tercer Milenio, en Vistahermosa Meta, denunciaron que el pasado martes 3 campesinos resultaron heridos luego de sostener un altercado con soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1 que intentaron retirarlos de la zona antes de erradicar cultivos ilícitos. ¡Mátenos! ¿Qué es lo que ustedes están enseñados a hacer? En medio del enfrentamiento verbal, algunos de los militares dispararon sus fusiles. Algunos de los campesinos registraron en fotos y videos la situación que fue denunciada públicamente. Y a todos los organismos defensores de derechos humanos para que intervengan de manera inmediata y evitar nuevas agresiones y nuevas violaciones de derechos humanos contra las comunidades de la región del Río Guayavero. Hoy, en un comunicado, el comandante de la Fuerza de Tarea Omega se refirió a lo ocurrido y aseguró que algunos de sus soldados iban a ser secuestrados por los campesinos presentes. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1 fueron agredidas mediante vías de hecho por población enazonada violenta que pretendía someter y secuestrar a algunos de los militares como mecanismo para impedir la erradicación manual de cultivos de coca. En las imágenes se nota la alta tensión social entre los habitantes de la región y los militares, pero no constan intentos de apresar o retener a soldados o a campesinos de ninguno de los lados en disputa. El propósito de adelantar las labores de erradicación es neutralizar los eslabones de la cadena criminal del narcotráfico y asestar un quiebre en el sistema financiero principal de los grupos armados organizados residuales, estructura séptima, 40 y 62, cuyo cabecilla principal es el individuo conocido como alias Gentil Duarte. El general Flores ordenó adelantar investigaciones para esclarecer las faltas que pudieron haber cometido los soldados. La inspección del ejército también enviará una comisión que revise los hechos. Esta semana cayeron víctimas de las balas 4 líderes sociales más de diferentes regiones de nuestro país. Juan Fernando Barona. Mabel, uno de ellos fue asesinado en Aipe, Huila, el segundo en el sur de Bolívar y una pareja de sabedores indígenas, es decir, médicos ancestrales, en Corinto, Cauca.
Esta semana hubo al menos 4 nuevos asesinatos de líderes sociales en varios sitios del país. En Corinto, Cauca, Pedro Ángel María Troches y Marianely Guetia, 2 sabedores ancestrales del resguardo indígena Paez, considerados como los médicos de la comunidad, fueron secuestrados por un grupo armado mientras realizaban un ritual de armonización en su casa y poco después aparecieron sus cuerpos. Fueron encontrados sin vida en el sitio conocido como La Balastrera de la vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Corinto, Cauca, a unos 16 kilómetros de donde son tomados a la fuerza. Según los líderes de la zona y las organizaciones indígenas, los 2 médicos ancestrales cumplían una labor fundamental en su comunidad por ser expertos en medicina tradicional. Matar a nuestros sabios es aniquilar la vida, la cultura y la historia de un pueblo. En el municipio de Aipe, Huila, el excombatiente de las FARC, Manuel Olaya Arias, fue asesinado mientras se encontraba lavando café al lado de su casa. Según las autoridades, 2 hombres llegaron al lugar en el que estaba y lo mataron. Pues desafortunadamente van 41 líderes y lideresas asesinados durante la pandemia, la cuarentena, y en lo que va del año 104. Según el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, el incremento de los asesinatos de líderes durante la cuarentena se debe a una disputa del control territorial por parte de las bandas criminales que quieren aprovechar el aislamiento para transportar los cargamentos de droga y oro ilegal. A los líderes les están cobrando su solidaridad para controlar el territorio y hacer tareas sanitarias y de alimentos. Entonces llegan los grupos armados y a chocar con ellos, a pedir que se subordinen. En zona rural del municipio de Tiquicio, sur de Bolívar, también fue asesinado el líder minero Edwin Emiro Acosta por 3 desconocidos. Según los líderes de la región, los hombres fueron reconocidos como integrantes de bandas paramilitares de la zona. Indepaz cree que la confrontación en las regiones se recrudecerá en los próximos meses por la tensión que provocará la llegada de militares de Estados Unidos a estas zonas colombianas. El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano, y el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se enfrentaron un debate de las comisiones conjuntas de paz esta semana. ¿Qué pasó allí? Eduardo López Júquer. Mabel, tanto el comisionado de paz como el secretario presidencial fueron cuestionados por los congresistas que les pidieron explicaciones de por qué fondos de la paz terminaron en campañas de imagen del presidente. Apelando al mecanismo político de justificación, conocido como el espejo retrovisor. El contratista tuvo 19 contratos con la administración anterior. Y argumentando que existen 2 cuentas distintas para la promoción de los programas de paz, el gobierno justificó el contrato de 3.350 millones de pesos a cargo del presupuesto del Fondo Paz para posicionar una buena imagen pública del presidente Duque. A lo largo de la historia de este Fondo Paz, que es diferente al Fondo Colombia en Paz del acuerdo con las FARC, pues ha desarrollado diferentes funciones, entre las que utiliza recursos de funcionamiento para promover acciones relacionadas con la paz, operatividad de las diferentes consejerías de la presidencia. La explicación del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, no convenció a los miembros de las comisiones de paz de Senado y Cámara, que cuestionaron el uso de esos recursos para asuntos que no tienen que ver con la materia. Tratándose de publicidad, ni tratándose de comunicación digital, creo que es justificable que estos recursos se utilicen en una finalidad de esa naturaleza y no en la finalidad de transformar los territorios clave para el posconflicto. Senadores y representantes de diferentes bancadas cuestionaron también la gestión del comisionado de paz, Miguel Ceballos. Que hasta con Hezbollah, Colombia, quiere ponerse de sapo Colombia. De quien aseguraron debería ser más bien de guerra. Luego entonces, señor comisionado, compórtese como comisionado de paz. Usted funge más que comisionado de paz en un agitador político del partido de gobierno. Los reclamos de los congresistas hacían referencia a las permanentes maniobras del gobierno para desconocer el acuerdo alcanzado con las FARC y el poco interés en negociar con el ELN. Y tú lo único que no contestas es solo cuando se sometan, solo cuando le dan los secuestrados. Entonces captúralos o que te den el Ministerio de Defensa. Aquí estaríamos felices que tú te fueras para el Ministerio de Defensa. El señor alto comisionado ha desnaturalizado el cargo que ejerce. El debate en las comisiones de paz de Cámara y Senado continuará la próxima semana con la evaluación del decreto 601,
que le da al comisionado de paz funciones adicionales a la de buscar la paz. Mientras la opinión pública conocía el papel del general de inteligencia Ernesto García en los perfilamientos y escuchas ilegales del ejército, la Fiscalía trasladaba a la directora de la Oficina Anticorrupción por los supuestos vínculos que la unían a ella con el militar. Guillermo Gómez. Mabel, este sería el tercer director anticorrupción de la Fiscalía desde febrero pasado. El primero le duró 2 días, la pareja del general 2 meses y medio, y ya se cuestiona al nuevo encargado, Alirio Calderón. Aunque en principio se dijo desde la Fiscalía que la salida de la fiscal Miriam Medrano de la Dirección Nacional contra los Corruptos obedecía a cambios rutinarios, otra razón podría ser más exacta. Medrano habría sido removida por tener una relación de pareja con el recientemente retirado del Servicio General Ernesto García Luna, quien hasta hace un mes era el jefe de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, inmerso en el escándalo de espionaje ilegal a políticos de oposición y periodistas. Con el fin de bajarle el perfil a la relación amorosa de la fiscal Medrano y el general Luna, el fiscal general habría puesto a Medrano a hacer parte del grupo de fiscales que atienden los casos de la seccional Bogotá, como se lee en esta comunicación de WhatsApp del viernes 15 de mayo. La Unidad de Fiscalías Especializada de Bogotá le da la bienvenida a la doctora Miriam Medrano, fiscal 11 especializada, a este grupo de trabajo. Tras la salida de Medrano de la cúpula de la Fiscalía, el fiscal Barbosa nombró también en encargo a Eduardo Alirio Calderón. Cualquier salida. Calderón ya había tenido cargo de director, pero regional. Néstor Humberto Martínez lo designó director seccional de la Fiscalía en Valle del Cauca. Una publicación del año 2019 del abogado Ramiro Bejarano llama la atención sobre ese funcionario de la Fiscalía. ¿Quién es este personaje y por qué los bugueños sienten desilusión de que hoy esté encargado de la Fiscalía del departamento? El doctor Calderón Muñoz ha sido fiscal 21 en Buga, precisamente el mismo despacho donde se vienen tramitando exhaustivas investigaciones al entramado de corrupción de la ciudad, sin que haya habido una sola acusación contra los protagonistas de la corruptela. El fiscal Barbosa aún no ha conseguido ubicar en propiedad a alguien para que dirija a los fiscales que investigan la corrupción. Desde que llegó a la Fiscalía en febrero pasado, Barbosa ha escogido a 3 personas en encargo en ese puesto clave. Salomón Strusberg, quien duró 2 días. Luego Miriam Medrano, estuvo 2 meses y medio. Y hace un mes, también en encargo, Eduardo Alirio Calderón. El país se enfrenta a una crisis que le podría significar el retraso de 20 años en su lucha contra la pobreza, y algunos congresistas están señalando que el esfuerzo del gobierno debería focalizarse en apoyar a los trabajadores. La situación colombiana en materia de empleo es catastrófica, además de que, según reveló ayer el DANE, el desempleo ascendió en abril a 19,8%, lo que representa una destrucción de 5,4 millones de puestos de trabajo frente al mismo mes del año pasado. Los empleados que han reportado que laboraban menos de 20 horas a la semana pasaron del 18% al 48,5%, lo que significa una caída del 30% en sus ingresos. Lo que está ocurriendo es un freno casi total de la producción y de la capacidad de demanda de los hogares colombianos. Por la debacle en el empleo y otros indicadores económicos, de acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes, la parálisis obligada por la pandemia mundial hará que Colombia retroceda 20 años en la reducción de la pobreza. Y la única posibilidad es que el Estado intervenga masivamente con una inyección muy grande de recursos para mantener el ingreso de los hogares. Debido a esta crisis, 54 senadores de 9 partidos plantearon una iniciativa al gobierno bajo el nombre de Renta Básica de Emergencia para garantizarle un apoyo mínimo vital a la población más vulnerable. El Ministerio de Hacienda no avaló el proyecto, pero los congresistas insistirán en darle trámite. 9 millones de hogares que van a recibir un salario mínimo mensual durante 3 meses, 877.000 pesos durante 3 meses. ¿De dónde sale esa población? Son 6.8 millones de hogares que están identificados por el DANE y por todas las entidades del Estado como hogares pobres, y 2.2 millones de trabajadores independientes o trabajadores de micronegocios. Con este proyecto de ley se pretende sustituir 5 transferencias que el gobierno está implementando a través de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, devolución del IVA e ingreso solidario. Esto vale 24 billones de pesos, que son 2,4
del Producto Interno Bruto. De los 117 billones para atender la emergencia sanitaria que ha destinado el gobierno, la mitad se asignaron como garantías para que las empresas accedan a créditos y son recursos que solo se utilizarían por el no pago de estas. 10 billones se han ido para el sector salud y solo 4,5 billones en giro directo de programas sociales, cifra que para los congresistas que lideran este proyecto de ley es insuficiente. La localidad de Kennedy en Bogotá estará de nuevo en confinamiento como en la última semana de marzo y lo hará bajo estrictos protocolos de vigilancia epidemiológica, de acuerdo a la información entregada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Iván Serrano nos cuenta más. Mabel, la policía y el ejército se encargarán de que nadie rompa el aislamiento y pueda disminuir así la velocidad del contagio. Pero si esto no sucede, aún podrá ordenarse el toque de queda en toda la localidad. Entre el 1 y el 14 de junio, la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá, que cuenta con 1.100.000 habitantes, permanecerá cerrada y en estricta cuarentena. Desde mañana domingo a la medianoche hasta el 14 de junio. Lo otro que vamos a hacer, ¿para qué vamos a usar estos días? Yo quiero decirle a la localidad de Kennedy que es para cuidarla mejor. Vamos a duplicar el número de pruebas que estamos haciendo allá, vamos a hacer 700 pruebas diarias. En estas 2 semanas, los permisos que se habían otorgado para la reactivación de actividades económicas en dicha localidad serán revocados. Corabastos seguirá en funcionamiento, pero solo para el ingreso y salida de comerciantes mayoristas. Una familia no va a poder ir a mercar a Corabastos. Corabastos es una central mayorista. 1 de cada 4 personas contagiadas por COVID-19 en Bogotá es habitante de Kennedy. Los contagios en esa localidad representan el 9.03% de todos los contagios en el país. Por eso la alcaldesa anunció las nuevas medidas. No se trata de estigmatizar a los ciudadanos de la localidad de Kennedy, sino de cuidarlos mejor. Y la única probabilidad de cuidarlos mejor es tenerlos en cuarentena estricta por los próximos 14 días. No estará permitida la entrada ni salida de vehículos a la localidad, salvo las excepciones permitidas. El ejército y la policía harán los controles. Transmilenio seguirá en funcionamiento. El toque de queda no está descartado si la velocidad de los contagios no disminuye. Pero si en algún momento es necesario decretar toque de queda, toca hacerlo. Lo que sea necesario en este momento para bajar la velocidad del contagio en Kennedy, lo vamos a hacer. La alcaldesa también anunció esta tarde que otras actividades permitidas por el más reciente decreto presidencial, tales como iglesias, peluquerías y centros comerciales, no entrarán en funcionamiento hasta el próximo 15 de junio en la capital. A partir de este lunes, los responsables de este tipo de actividades deberán iniciar procesos de registro e implementación de medidas sanitarias ante las alcaldías locales. Las noticias de las muertes de la pandemia, el cierre del mercado de Basurto y la lluvia de hoy creó en Cartagena un paisaje solitario que no se había visto desde el inicio de la emergencia sanitaria. A pesar del toque de queda, la ley seca y el incremento de patrullajes de la policía, el descontrol se sigue presentando en Cartagena. Estas imágenes de una pelea de pandillas fueron tomadas en las primeras horas de hoy en el sector de Las Lomas, del barrio Nelson Mandela, uno de los sectores más deprimidos de la capital de Bolívar y donde se han confirmado 64 casos de infectados por coronavirus. En el barrio Nelson Mandela vemos que todavía existe personas e inclusive pandillas juveniles que están atentando y incumpliendo esto, lo cual desdice mucho de las medidas tomadas. Un panorama distinto se registraba en el barrio El Pozón, hogar de 120.000 personas, 211 de las cuales han sido diagnosticadas con el COVID-19, muchas de las cuales viven del rebusque y obtienen el sustento del día a día en el mercado de Basurto. Y a veces eso lo motiva a que salga a la calle a hacer la búsqueda de su alimentación porque tiene hijos, por su papá, por su mamá. En una semana, por la indisciplina social, la pandemia en Cartagena ha crecido en 934 casos y las muertes por el coronavirus pasaron de 93 a 126, siendo los sectores más pobres de la ciudad, como Ternera, Olaya, La Esperanza y Nelson Mandela, los más afectados. Esto hay que ponerle disciplina. Igualmente se está pidiendo suministro de alimentos porque de hace
40 días estos sectores no han venido recibiendo este tipo de ayuda. Mientras que la lluvia y el creciente número de muertes parecen estar generando conciencia social, los líderes sociales y gestores comunitarios esperan mejor control y seguimiento a las necesidades de los sectores más deprimidos de la Heroica para garantizar que la gente cumpla el aislamiento. Aunque el departamento de Antioquia ha hecho la tarea juiciosa en los temas de COVID-19, algunas personas, pobladores cercanos a la represa de Ituango, están en este momento criticando las medidas de contención del virus en ese sector. Antes los pobladores peleaban con la represa por la construcción de esta y ahora pelean para no contagiarse. Dayana Cruz. Mabel, el grupo Ríos Vivos ha establecido barricadas para que ninguno de los trabajadores de la obra entre al pueblo, donde significa un riesgo para todos. De los 3.710 empleados contratados por la hidroeléctrica más grande del país, Hidroituango, 197 fueron diagnosticados con coronavirus. El pasado 12 de mayo fueron detectados los 3 primeros pacientes de COVID-19, lo que indicaría, por el corto lapso transcurrido, que el contagio se ha multiplicado rápidamente, convirtiendo el lugar en uno de los focos más preocupantes del departamento de Antioquia. Las comunidades de los municipios aledaños a las obras le piden a EPM, constructora y operadora del proyecto, que no permita que la situación se salga de control. Por eso, y debido a la tensión social, un grupo de habitantes del municipio de Ituango bloqueó la entrada y salida del campamento de los trabajadores, pues ya habían escuchado rumores sobre contagio en las obras. Estamos luchando contra la salud del pueblo. Ya nos dimos cuenta que hoy iban a haber un cambio de turno de 40 personas, iban a salir 40 personas de EPM para Ituango y van a regresar 40 de Ituango a EPM. No los vamos a dejar pasar porque yo tengo familia y no puedo permitir que me infecten un hijo. Los habitantes pusieron carpas, vehículos y cintas en la carretera para cerrar el tránsito al personal y vehículos que salen de la mega obra, así como de personas ajenas al municipio que pretenden ingresar y de quienes no se sabe si están enfermas o no por el virus. El retén puesto por la comunidad funciona a las 24 horas bajo la consigna Ituango se cuida, y quien intente pasar en vehículo particular que no tenga que ver con la obra es desinfectado con una solución propia elaborada por los pobladores. Por su parte, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, informó en las últimas horas que ya están extremando los protocolos de seguridad y que los 197 contagiados están bajo supervisión y cuidado de la empresa. Los acompañaremos en su proceso de recuperación, sin escatimar esfuerzos ni recursos. Haremos todo lo posible por garantizarles el cuidado de su salud. Sin embargo, Isabel Zuleta, lideresa del movimiento Ríos Vivos, que actúa en defensa del territorio alrededor del proyecto, insistió en que los protocolos se iniciaron tarde. La tensión social en la región continuaba hoy. Solo 92 de los 2.767 respiradores artificiales que compró el Ministerio de Salud han llegado a su destino. Los responsables de este contrato manifiestan que esto es debido a la demanda internacional y que no se fijó una fecha de llegada de los respiradores, sino una fecha de terminación del contrato. Según datos del Ministerio de Salud, cuando comenzó la crisis de la pandemia del coronavirus, Colombia tenía 5.346 camas de unidad de cuidados intensivos. Hoy cuenta con 6.364, cifra igual al número de respiradores, aumento que ha sido posible por privados y entes territoriales. La ocupación de las UCIs llega hoy al 59%. Significa que hay cerca de 2.700 ventiladores disponibles en todo el país. Nosotros hemos adquirido en este momento desde el Ministerio de Salud 2.767 ventiladores. 2.767. Esos 2.767 ventiladores llegarán al país desde este mes de mayo. Pese a que el gobierno nacional anunció que compraría respiradores para enfrentar la pandemia, de los 2.767 que negoció el Ministerio de Salud en el mercado internacional, solo han llegado al país 92. Inicialmente, el ministerio firmó 10 contratos por un valor total de 383.140 millones de pesos, pero a finales de abril se deshizo la compra de 1.000 ventiladores que ofreció Allianz porque faltó cumplir con el requisito para adquirir una póliza. Que son los que ya tenemos establecidos, ya comprados, ya adquiridos, ya contratados. Los otros 9 contratos restantes se firmaron con ET Service, Instrumentación S.A., Quirurgil, G-Barco S.A., Mindra y Futuro Médico, J-Medics, Maquet y Amarey, por valores que oscilan entre 40,3 millones de pesos y 150 millones de pesos.
Sin embargo, en esos contratos cuya supervisión ya no compete al Ministerio de Salud, sino a la Unidad Nacional de Desastres, no se especificaron cronogramas con fechas de entregas puntuales, sino únicamente con inicio y terminación del contrato. Los tiempos pactados oscilan entre 1 mes y 7 meses. A finales de agosto, por ejemplo, se deben entregar la mayoría de ventiladores, pero la empresa Mindrag tiene plazo hasta el 31 de octubre para cumplir con la última parte. Según el Ministerio, debido a la alta demanda y a la presión internacional por la compra de estos equipos, las empresas no se comprometen con fechas exactas. Nosotros como Ministerio de Salud en este momento ya no estamos comprando ventiladores. Cabe recordar que los ventiladores que se han fabricado nacionalmente no se han podido utilizar por las extensas pruebas clínicas que exige el INVIMA. Según la normativa oficial, estos solo se podrían usar en casos de urgencia y si solo constituyen la única alternativa posible. Los familiares de al menos 100 colombianos detenidos en Perú están viendo la luz al final del túnel debido a los poderes que se le entregaron al presidente de esta nación para descongestionar las cárceles, y todo depende además de la repatriación de nuestros connacionales. Mabel, por lo menos 3 de los nacionales presos en Lima ya murieron y otro centenar está en riesgo porque en las cárceles peruanas las medidas de protección están limitadas a sus nacionales, según lo dicen sus familiares. Esta semana el Congreso peruano le otorgó facultades al Ejecutivo para descongestionar las cárceles que hacinan a más de 97.000 internos en 68 establecimientos carcelarios afectados por el COVID-19, que en este país deja hasta el momento 148.000 contagios y más de 4.230 víctimas mortales. En Colombia, familiares de los cerca de 100 presos en este país, quienes por miedo a represalias en contra de sus familiares decidieron ocultar su identidad, esperan que la situación se resuelva pronto, pues las pocas noticias que llegan de sus familiares los llenan de incertidumbre por el trato a los extranjeros en las cárceles. Sabemos que a los extranjeros no les hacen ningún tipo de pruebas, únicamente les hacen pruebas a los peruanos y las ayudas o lo poco que llega a las cárceles son a los peruanos, a ningún extranjero le brindan la ayuda que ellos necesitan. Y la información que reciben es solo cuando conocen sobre la muerte de alguno de sus compatriotas, aumentando su angustia. Supimos que hubo 3 muertos hace unos 10 días, 12 días, dijeron que había sido de coronavirus, todavía no se sabe si fueron de coronavirus o no, pero entonces no sabemos nada, es muy difícil la comunicación con ellos. Todas las cárceles de Perú están con muchos contagios, que hay muertos, que hay muchos extranjeros muertos, y que el hecho de ser extranjero, sea de cualquier país, eso les dificulta la atención médica. Ellos esperan que esta decisión que ha tomado el Congreso peruano para deshacinar las cárceles les abra una puerta para que sus familiares de alguna forma puedan pagar sus penas en Colombia. Si hay posibilidades de un indulto humanitario para ellos. También queremos, si hay una posibilidad de que los puedan repatriar acá a su país, o sea, no les perdonen la pena, pero que puedan venir a estar cerquita de sus familiares, que puedan venir a cumplir la pena en su país. En Perú, las 68 cárceles que existen tienen capacidad para 39.000 internos, pero actualmente en estas penitenciarías hay más de 97.000 internos. La directora de la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios, USPEC, presentó su renuncia pese a llevar tan solo 2 meses y medio en el cargo. Hace 2 semanas, Noticias 1 informó que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, entidad oficial que se encarga del suministro de bienes y servicios en los reclusorios del país, firmó desde el mes de febrero, uno antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria por el coronavirus, contratos por más de 570 millones de pesos para obtener servicios jurídicos de profesionales externos. Algunos de esos contratos se concretaron en mitad de la cuarentena, por lo que se cuestionó que tan costosas asesorías con abogados no eran prioritarias. En los contratos por sumas entre 58 y 96 millones de pesos, uno de ellos para, comillas, colaborar con el seguimiento de metas y otro para, comillas, acompañar a la oficina asesora jurídica en el trámite de procesos disciplinarios, aparecen como beneficiarias la exdirectora de una cárcel, una exfuncionaria de la alcaldía de Soledad Atlántico que había sido sancionada anteriormente, y una de las hijas del exprocurador Alejandro Ordóñez, ahora embajador del actual gobierno en la OEA.
El miércoles pasado, en la plenaria del Senado, a la que fueron citados virtualmente la ministra de Justicia, el director del IMPEC y la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios por la crisis en los establecimientos carcelarios a causa de la COVID-19, la directora del USPEC, Lizeth Cervantes, defendió su gestión, explicando cómo se estaba combatiendo el virus en las cárceles, pero no mencionó el tema de los contratos considerados suntuarios. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para darle cara a la enfermedad y para evitar que nuestros privados de la libertad sigan afectándose por esta causa. Noticias 1 obtuvo otros 2 contratos firmados por la USPEC el 8 de mayo en plena emergencia, uno por un poco más de 1.800 millones de pesos para una interventoría técnica administrativa, jurídica y financiera para atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios de los establecimientos penitenciarios. Y el otro con un objeto muy parecido para el mantenimiento, atención de emergencias y operación de los mismos sistemas hidrosanitarios en las prisiones por más de 18.500 millones de pesos. Horas después de su intervención en el Senado, Lizeth Cervantes, directora encargada de la USPEC, bajo cuya dirección se firmaron estos cuestionados contratos, renunció, aduciendo razones personales. La mitad de los trabajadores perdió la mitad de sus trabajos, lo que indican los indicadores. Según la encuesta de empleo del DANE, el 30.3% de los colombianos trabajó las 40 horas reglamentarias en abril pasado. El 21% trabajó entre 21 y 40 horas y el 48.5% trabajó 20 horas o menos. Esto indica que la más enferma por el COVID-19 es la economía familiar. Esto es lo que indican los indicadores. La Sala Penal de la Corte Suprema revisó en última instancia el fallo que condenó a Aida Merlano y que le otorgó 15 años de prisión. Le rebajó 4 años de su pena, pero en cambio dejó explícito que ella era una especie de líder de la corrupción electoral en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia, en la decisión de última instancia, le rebaja 4 años de pena a la excongresista Aida Merlano, de 15 a 11, y le pide a la Procuraduría que investigue a la mesa directiva del Senado de la República por posesionar el reemplazo de Merlano en su curul, a sabiendas de que la Constitución lo prohíbe. Se trata de una situación en la que es imperioso aplicar directamente la sanción prevista en el artículo 134 de la Constitución Política, que con un fuerte acento ético dispone que sea quien sea condenado por delitos contra los mecanismos de participación democrática, no puede ser reemplazado en ningún caso en la dignidad para la cual fue elegido. Si la Procuraduría decide actuar en este caso, Ernesto Macías, quien actuó como presidente del Senado en ese momento, debería ser el primero en ser llamado a dar explicaciones sobre la posesión del reemplazo de Merlano, Soledad Tamayo. ¿La decisión de la Corte Suprema de Justicia? La decisión de segunda instancia es férrea sobre la posición que tuvieron sobre la silla vacía el magistrado Ariel Torres y el conjuez Francisco José Cintura, de la Sala de Juzgamiento, quienes condenaron a Merlano en primera instancia. La Corte no puede evitar pronunciarse sobre la sanción que la Constitución prevé como consecuencia de la presente sentencia, aduciendo que es un asunto que no le incumbe. La segunda instancia insiste en que el partido al cual pertenecía Merlano, conservador, no se puede beneficiar poniendo a otro de sus alfiles políticos en la silla que le fue quitada a Merlano por delinquir para llegar al Senado. Como si no fuera poco ya el beneficio que obtiene el partido político al sumar al total de votos los que provienen del delito afectando la cifra repartidora que permite ingresar al Congreso de la República a personas que de otra manera no accederían a esa dignidad en perjuicio de quienes actuaron en el marco de la ley. La Corte le envió copia de la sentencia a la mesa directiva del Senado para que aplique la Constitución, es decir, para que la actual senadora, Soledad Tamayo, sea removida de la curul que ocupa. Asegura que en su estricta vigilancia de la mosca del Mediterráneo se descubrió la afectación de los cultivos de exportación de duraznos en Boyacá. El alcalde de estas poblaciones asegura que solo cuando los cultivadores alertaron de la situación, el ICA notificó lo que estaba sucediendo. Enrique Tapias. Mabel, el ICA dijo que visitaba las plantaciones cada 7 días, pero el alcalde de Tipacoque dice que conoció a los técnicos este mes, luego del reporte de la plaga, cuando fueron por primera vez a su oficina. Los productores de durazno en el norte de Boyacá alertaron a las autoridades por el incremento en la población de la mosca del Mediterráneo, un insecto que deposita sus huevos en la fruta y afecta la comercialización local e internacional de estos productos.
El ICA aseguró que gracias a su labor se logró detectar la plaga en los cultivos, que en esta zona de Boyacá representa cerca de 200 hectáreas. A un técnico nuestro detectar el día 7 de mayo el espécimen que fue enviado al laboratorio de referencia de diagnóstico vegetal. Noticias 1 habló con los productores de durazno en la zona rural del municipio de Tipacoque, en el norte de Boyacá, y aseguraron que es falso lo que dice el ICA, pues fueron los mismos productores quienes dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de la plaga en sus cultivos hace 20 días, pero pidieron reserva de sus identidades por temor a que el ICA no les preste ayuda como represalia. Esta zona produce cerca de 2.000 toneladas de durazno al año. En promedio se comercializa a 1.200.000 pesos la tonelada y genera más de 400 empleos para el municipio de Tipacoque, cuya principal fuente de la economía es la venta de la fruta. Nos hemos visto afectados por la presencia de la mosca de la fruta, la cual acarrea graves consecuencias para nuestros productores y para la economía local. El Instituto Colombiano Agropecuario señaló que sus protocolos son estrictos en el control de la plaga, tal y como lo exige la norma. El ICA, cumpliendo los protocolos de bioseguridad del gobierno nacional, ha mantenido la presencia cada 7 días en los predios. Nuevamente, los productores y dueños de los predios desmienten al ICA, pues aseguran que en lo corrido de 2020 no habían hecho presencia, y prueba de ello es que el ICA no tiene documentos firmados por ellos en sus supuestas visitas. Que en diálogo con algunos de los productores de nuestro municipio me informan que el ICA ha hecho presencia solamente hace cerca de 20 días, tiempo en el cual fui informado por medio de ellos mismos. Por el momento, los productores ya están trabajando en la contención de la plaga, que puede extenderse por varias semanas más. 3 directores ganadores de 12 premios Goya van a dictar un curso para directores colombianos a través del Facebook de la Embajada de España. Todo un lujo. 2 directores de cine españoles y un ilustrador con más de 12 premios Goya en sus vitrinas serán los encargados durante 6 días de dictar talleres gratuitos online sobre producción, dirección e ilustración en el séptimo arte. Se trata de Benito Zambrano, guionista y director español, quien con su película Solas de 1999 obtuvo 5 premios Goya, además de una nominación a los premios Oscar en 2012 con La voz dormida. Ya no tomo una copita, ¿no? Andrea Vázquez, productora de la película Lo que arde, ganadora de 2 premios Goya en 2019, y Fermín Solís, dibujante de cómics e ilustrador de lo que se ha denominado la nueva ola española. En los talleres pueden participar cualquier persona interesada en el cine, espectadores, estudiantes, gente que también quiere dar sus primeros pasos en el cine y hacer sus primeras producciones. Estos eventos están a cargo de la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Colombia, y para participar gratis en estos talleres, lo único que debe hacer es conectarse a través del Facebook Live de la Embajada de Colombia en España y participar de esta agenda de actividades virtuales que estarán en vivo desde el próximo lunes 1 de junio a las 2 de la tarde. Vamos con el video de una futura profesora que logró sentar a los gatos que su vecina le dio para cuidar en medio de su primera clase de matemáticas. E agora isso. Agora a raiz. Agora a raiz misturada. Entendeu? Uma flor. Desenho. Entendeu, Douglas Roberto? Entendeu, João Mendes? Ó. Entendeu? É assim que se desenha uma flor. Y así llegamos al final de nuestra emisión. Nos vamos, pero nos vemos mañana a las 8 de la noche por Cable Noticias, y nos seguimos también a través de las redes sociales de Noticias 1. A ustedes gracias por elegir la independencia. Hasta mañana.